Buenos días, tardes, noches, gente. Este es mi primer vídeo tutorial. Anteriormente he hecho otros tutoriales, mini tutoriales más bien, que he colgado en mi cuenta de Patreon, los cuales podéis ver desde luego cuando queráis. En esta ocasión, como el título del vídeo indica, vamos a usar y aprender a usar lo más básico para hacer un linear decente. Lo primero, veis la disposición que tengo hecho en el programa Manga Studio, el cual es mi nuevo programa favorito. Probé unas 3 versiones de este programa, comprobando que había muy pocas diferencias entre ellas, antes de decidirme a obtener uno definitivamente. También observaréis que lo tengo en inglés, lo que me facilita mucho coordinarme entre tutoriales que oigo en inglés. Mi inglés es bueno, pero eso me facilita las cosas. Tengo aquí los pinceles con punta, los cuales en las opciones se puede regular que tengan mayor o menor punta, haya mayor diferencia entre el centro y las puntas, o el constante. Veis que la nitidez también se puede regular. Anteriormente usaba esta porque queda muy bien. Pero para trabajar con linears, por lo menos de diseño, nos sirve más el que es un color sólido. Un truco que tengo aquí que podréis ver y que a lo mejor ya os habéis preguntado es el hecho de que tengo estas líneas. Bueno, pues esto es una plantilla que me hice yo en su momento con lo que diríamos las proporciones del cuerpo humano básicas. Habréis oído mucho lo de las cabezas, que si tal cuerpo tiene tantas cabezas, que si tal cuerpo tiene otro número. Esto es lo que uso yo. Es más simple. Y lo considero igualmente efectivo. Con él dividimos el cuerpo en 3 partes. De los hombros a la cadera, de la cadera a la rodilla y de la rodilla a la planta del pie. A la cintura se encuentran los codos y fuera del contorno de la cadera, incluyendo lo que diríamos la unión de las piernas, la mano. Esto facilita las cosas a la hora de trabajar. También tengo situada justo en el medio de la superficie una línea que divide en 2 partes simétricas cualquier dibujo que yo quiera hacer. No tiene por qué ser simétrico, pero por ejemplo cuando haces una cabeza y dibujas un ojo, no tienes por qué hacer el otro ojo. Simplemente lo copias, lo pegas, lo inviertes y lo colocas a la misma distancia, aumentando por supuesto y comprobando que la distancia al centro es la misma. Eso puede ahorrarte mucho trabajo, si te interesa. El tamaño del dibujo, de la superficie a dibujar, es de aproximadamente la mitad de mi superficie de escaneo. La mitad de una hoja A4. Bien, una vez hablado de esto, voy a introducir directamente las herramientas que uso. Lo primero, ya hemos mencionado el pen y Marquet, su diferencia. Particularmente uso el que tiene corrección, que quiere decir que si hago una línea, me la corrige, pero tengo puesto un corregimiento mínimo. A lo mejor a vosotros funciona que tenga más, depende del pulso de cada persona y depende de la soltura que tengas al hacerlo. El corregimiento se selecciona aquí, en las propiedades. Después, tenemos que hablar de las capas. Las capas es algo muy interesante de usar y que según cómo las usemos nos puede ser muy rentable en un momento que otro. Lo primero, que hay 2 tipos que nos pueden interesar. La normal, para dibujar libremente. Podemos después coger lo que sea y moverlo, modificarlo a nuestro gusto.
¿Que me ha salido la cabeza un poco pequeña? Pues la hacemos más grande, por un poner. Y aparte también la capa de vectores. ¿Qué tiene de particular esta capa comparada con la anterior? Ahora lo veremos. Hago una línea, capa de vectores, normal, igual que la anterior, ¿verdad? Observemos lo que ocurre cuando utilizo esta herramienta, la cual viene aquí todas sus versiones y aquí también. Yo uso este lado, es más cómodo. Mira, cada línea se puede retocar por los puntos que las componen. Si dibujamos más despacio, tendrá más puntos. Si dibujamos más rápido, tendrá menos puntos. ¿Comprendéis la utilidad que tiene esto? Cualquier imperfección, cualquier saltito, cualquier movimiento indeseado o falta de capacidades, por no decir algo ofensivo, se puede paliar con esto. En su momento he sido un pelín obsesivo yo también con esta herramienta, lo admito, y no es demasiado recomendable usarlo. Para pequeñas cosas. Más importante, esta herramienta que te permite hacer figuras geométricas o líneas curvas perfectamente hechas si a lo mejor te falla el pulso o si prefieres que te queda... piensas que te queda mejor de este modo. Es válido. Perfectamente. ¿Quién puede hacer una línea recta así tan fácilmente? Yo no, desde luego. Bien, ahora situados de esta manera, lo primero que se hace es un dibujo a mano alzada, todo a mano alzada por supuesto, pero un dibujo desenfadado. Un dibujo con poco detalle, un dibujo como para hacernos una idea de la posición final de todas las partes del objeto que vayamos a dibujar o el personaje. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a dibujar un demonio. Últimamente me ha dado mucho por los demonios, debido a una serie de tiras cómicas que estoy haciendo relacionados con ellos. Podríamos coger la vector, pero vamos a coger la plana. ¿Por qué? Porque como va a ser, como he dicho, desenfadado, no nos interesa que tenga tanto punto. Bien, cogemos y hacemos, por ejemplo, vamos a ver, no hay que respetar las proporciones, por supuesto, solo si uno quiere, lo desea o lo necesita. Comprobaréis ahora lo interesante que resulta lo que he mencionado de la línea simétrica. Copiar, pegar, creando una nueva capa. Y ahora podemos transformarla. Creo que tenía que seleccionar primero. Ahora sí. Transformar. Flip horizontal. Y con esto tenemos el boceto terminado. Más sencillo, imposible. Ya con esto nos hacemos una idea de cómo va a quedar el dibujo. Combinamos las dos capas, justo con la de abajo, y lo utilizaremos como guía. Creamos ahora una nueva capa, esta vez vectorial, y si queremos podemos darle un toque de color para no mezclar líneas que hacemos con las que ya están. Para eso, aquí.
Listo, ya podemos dibujar en serio. Como veis, siempre trabajo entre el 5 y el 6. No os preocupéis por el grosor de las líneas, ni siquiera en los detalles. Enseguida veremos por qué. Como veis, estas líneas hechas con esta herramienta, inclusive también cuando las hacemos aquí, podemos incluir puntos nuevos, lo que es muy interesante para encajar el dibujo que queramos hacer. Otro factor es que tenemos que jugar con las capas a este nivel inclusive. Por ejemplo, hago la cabeza, no me gusta, tampoco. Mejor. Bueno, eso no es necesario. Y ahora en otra capa hacemos el cuerpo. ¿Qué ventaja nos da esto? Si por ejemplo nos da por hacer la cabeza más grande, simplemente nos vamos a esta capa, seleccionamos y aumentamos el tamaño. Indiscutible, ¿verdad? Ahora veréis el ejemplo perfecto. Listo, corregido. Y no nos ha costado nada. Con esta herramienta de aquí podemos seleccionar directamente la línea y modificarla. Con esta herramienta de aquí podemos mover la capa completa. Con esta de aquí evidentemente seleccionamos el área que queremos ver. Y poco más interesa saber de eso. Continuamos. No importa si las líneas sobrepasáis unas por encima de otras. Al igual que el grosor, veremos ahora el porqué. Evidentemente, el boceto está para guiarnos, no para ordenarnos por dónde ir. Podemos tener libertad. También podemos volver a dibujar, ya sea en esta capa o en otro, si necesitamos alguna guía.
Podemos, por ejemplo, también nombrar las capas individualmente, determinando su propósito y facilitándonos la tarea de no confundirnos. Yo, por ejemplo, he dividido la cabeza del cuerpo, pero también podemos hacer las extremidades indistintamente en otras capas. Y las podemos transferir. Más laborioso, pero igualmente posible. Voy a haceros el ejemplo. Para seleccionar varias líneas, mantén pulsado Shift, igual que cuando seleccionas áreas una tras otra. Sencillísimo, ¿verdad? Como veis, no me salgo mucho de la línea original. Pero como ya he dicho, no importa que nos salgamos. Lo comprobaremos justo cuando haya terminado el lado. La cuestión es ser ágil y estar cómodo haciéndolo. Algo que, he de admitir, me ha llevado mucho tiempo hacer y acostumbrarme. Es lo que conduce la práctica.
Como podéis ver, el lado derecho de la figura, o sea, el izquierdo del dibujo, está terminado. Ahora vamos a ver lo que me refería con salirnos y con el grosor de las líneas. Con esta herramienta que habíamos dicho, aquí, este lado, nos permite, yendo a las características, ensanchar o adelgazar las líneas de un dibujo. Incluso la parte de la línea que queramos. ¿No lo habéis visto? Lo repito. Como podéis ver, ha sido muy poca la diferencia, pero es que lo tengo puesto al mínimo. Podemos aumentarlo. Épola. Si no ponemos la misma capa, desde luego no funciona. Una vez dicho esto, y teniendo el dibujo ya en proporciones, vamos a quitar de en medio el boceto. Y ahora continuamos con la herramienta que nos permite eliminar las líneas que sobresalen de otras líneas que no queremos dentro de un objeto o una figura. ¿Cuál va a ser? La goma de borrar. Pero en este caso, como veis, tengo elegido vector. ¿Y qué eran vectores? Las líneas que hemos hecho. Las líneas que podemos modificar, ya sea en su diámetro, en su recorrido y en su longitud. Con esta herramienta, la goma de borrar vector, esta capa y estas líneas, podemos borrar fácilmente hasta el borde las líneas que estaban sobresaliendo. Con un simple toque. Hacemos unos últimos detalles uniendo líneas que no han quedado bien unidas porque estaban a mucha distancia o porque simplemente no nos hemos querido parar y, como decía, no importaba porque con esta herramienta podemos moverlas todo lo que queramos.
Para borrar los sobrantes de una línea con este método debe cruzarse con otra. Y el dibujo está prácticamente terminado. Y como decía, la línea media nos va a ser muy útil, ya que simplemente tendremos que seleccionarlo, pegarlo e invertirlo. Podemos hacerlo capa por capa o podemos hacerlo combinando capas. En este caso, ya que hemos quitado los restos, es irrelevante. Yo prefiero mantener las capas siempre separadas, ya que después también se pueden colorear todas las capas a la vez y no lo afecta. Ahora, para que lo veáis más sencillo y no tan cansado, no, voy a mezclarlas todas. Todas las del dibujo, por supuesto. No lo de la guía ni el boceto. Seleccionamos todo el dibujo, copiamos, pegamos creando otra capa y ahora invertimos. Flip horizontal. Nos acercamos a la línea media para determinar exactamente la situación. Y unimos la parte izquierda con la parte derecha. Y aquí lo tenemos. Están en dos capas distintas, por supuesto. Tenemos que volver a repetir la misma operación con la nueva capa que se ha creado al pegar y ya tenemos el mismo dibujo, todas sus partes en una única capa. ¿Qué quedaría? Añadir las líneas que coincidan exactamente con la línea media. Si las hubiéramos hecho antes estarían duplicadas, pero también podríamos eliminarla igualmente seleccionándolas y pulsando suprimir. Quito las líneas de referencia que ya no me hacen falta y el dibujo estaría terminado. Siendo esto un vídeo para hacer un linear, lo dejo aquí. Aunque sería extremadamente fácil colorearlo, lo dejaremos para otro vídeo. Y con esto, en aproximadamente 25 minutos hemos hecho un linear bastante bueno. Gracias a todos por verme y nos vemos en otra ocasión. Si te ha gustado, dale me gusta. ¿Qué te cuesta?